Esta interpelación del Grupo Parlamentario Socialista se fundamenta en una profunda preocupación de mi grupo ante una serie de graves cambios que afectan al conjunto de nuestro modelo social y que amenazan gravemente, desde nuestro punto de vista, el futuro de las mujeres de nuestro país. Quiero decirle, señora ministra, que esta interpelación, que yo estoy encantada que usted responda, no es una interpelación sobre políticas de igualdad propiamente. Esta es una interpelación que pretende averiguar o que nos expliquen qué proyecto tienen ustedes para las mujeres españolas, y ahora le explicaré por qué nos caben algunas dudas. La historia nos dice que todas las crisis económicas tienen efectos negativos sobre la igualdad, pero yo creo que las decisiones que ustedes han adoptado en los últimos meses van a agravar muchísimo esos efectos negativos y van a golpear directamente sobre las mujeres. Y reflexionen un poco, porque tal y como han diseñado la salida de la crisis, están ustedes produciendo una transformación de lo que ha sido el modelo social pactado en los últimos años con respecto a las mujeres. La reciente aprobación de los decretos leyes que se refieren a los recortes en educación y sanidad, así como los propios presupuestos generales del Estado, pero también la reforma laboral, son estocadas letales al estado del bienestar. Y esas estocadas letales tienen como principales perjudicadas a las mujeres. Por ejemplo, ¿han pensado ustedes cómo van a afectar estos recortes a los 2 millones de mujeres que trabajan en el sector de la sanidad y de la educación? Son exactamente una cuarta parte de todas las mujeres ocupadas en España. Son recortes dibujados con brocha gorda y que van a producir un doble efecto sobre las mujeres, porque además de la destrucción de los puestos de trabajo en esos sectores, esa destrucción de puestos de trabajo va a suponer también que otras mujeres deban abandonar su trabajo para hacerse cargo de aquello que se hacían cargo las mujeres que vayan a ser despedidas. El freno total a la dependencia es también un duro golpe para las mujeres, porque es un sector de empleo casi copado por las mujeres. Y su reforma laboral, por supuesto, es la cuarta estocada. Las medidas de conciliación y los planes de igualdad salen de los convenios colectivos de ámbito superior y desaparecen todas las bonificaciones para la reincorporación de las mujeres tras un parto, y se precariza hasta el límite la situación de las que están contratadas a tiempo parcial, que son el 80% de las contratadas a tiempo parcial. ¿Y qué alternativa preparan para todo eso? Yo creo que ninguna. Yo creo que aquí lo que sucede es que para que el modelo social que ustedes tienen se sujete, se sostenga, tienen que reasignar un papel a las mujeres españolas. Papel que, por cierto, ustedes no han compartido con ellas. Nunca dijeron ustedes que estaban pensando que las mujeres españolas desarrollaran un papel distinto a aquel que venían desarrollando en los últimos años. Así que, llegados a este punto, ¿qué pensamos en mi grupo? Pues hay dos posibilidades. O realmente no se han dado cuenta de lo que estaban haciendo y simplemente han ido poniendo en práctica sus recetas clásicas, tradicionales, muy antiguas, o aún algo mucho peor, que es que este es el modelo que han diseñado. Que ustedes, para que funcione su modelo, necesitan a las mujeres en otro papel. Durante las últimas décadas, el estado del bienestar en España se ha desarrollado, por cierto, mucho más tarde que en otros países de nuestro entorno, y ha supuesto un apoyo, una ayuda para que las mujeres fueran ganando espacios de autonomía. Durante este tiempo podríamos decir, señora ministra, que el estado del bienestar es un estado compartido al 50% por los poderes públicos y al 50% por las mujeres. Y ustedes han decidido que hay una parte de ese estado del bienestar que hay que recortar, que es prescindible, que por la crisis necesitamos prescindir de servicios esenciales y hasta hoy universales. Pero claro, ustedes necesitan que alguien se haga cargo de eso, porque si no hay escuelas infantiles de 0 a 3 años, si no hay transporte para las personas mayores, si no hay atención a las personas dependientes, alguien tendrá que hacerlo.
porque no desaparecen los niños y niñas de 0 a 3 años, aunque no haya guarderías, ni desaparecen las personas enfermas que necesitan un transporte, ni desaparecen las personas dependientes. Alguien tendrá que hacerse cargo de ellas si ya no se hacen cargo de ellas los poderes públicos. Y creemos, señora Mato, que ustedes han pensado en las mujeres. Porque no se me ocurre en quién han podido pensar, sino porque ahora le diré los datos que avalan que en este país de eso, si no se hace cargo el Estado, se hacen cargo las mujeres. El 80% del trabajo no remunerado en España lo realizan las mujeres. El 45% de nuestra población sigue pensando que son las mujeres las que deben ocuparse de las tareas domésticas. De cada 10 personas inactivas que lo son porque tienen que hacerse cargo de responsabilidades familiares o domésticas, 9 son mujeres. Las mujeres dedican al trabajo en el hogar 4 horas y media al día, por 2 horas y media que lo hacen los varones. Y por cada hombre que reduce su jornada para el cuidado de hijos, por cada hombre lo hacen 10 mujeres. Y el 93% de las personas cuidadoras de personas dependientes con alta en la seguridad social son mujeres. Y esta ha sido su elección. Todo apunta al mismo lugar y creo, tratando de responder a la pregunta que me hacía al principio, y es ¿se han dado cuenta o no? Creo que se han dado perfectamente cuenta que es su elección y que ustedes necesitan que las mujeres se ocupen de aquello que el Estado va a dejar de ocuparse. Es una gran transformación social, señora Mato, y está forjada a golpe de decreto ley y sin contar con nadie, ni con los agentes sociales, ni con las organizaciones de mujeres, con la sociedad civil en general, con nadie y sin consenso político. En un mercado laboral en el que se habían establecido mecanismos de reequilibrio, medidas para fomentar el acceso de las mujeres, ustedes entran como elefante en cacharrería y se llevan todo esto por delante. Volvemos, de alguna manera, a la casilla de salida y más mujeres, señora Mato, se van a tener que plantear la dramática elección que muchas de las que estamos aquí conocemos. Trabajar o tener hijos, esa dramática elección. Y es curioso que un gobierno que insiste tanto sobre la maternidad como elemento definitorio de la identidad femenina, luego, en la aplicación de sus políticas, no responda en absoluto a ese principio. Porque, insisto, si no hay escuelas de 0 a 3 años, hay muchas mujeres jóvenes que van a tener que plantearse la disyuntiva entre tener hijos o no tenerlos. Una vez más, las mujeres españolas más jóvenes entre la espada y la pared. Y la pregunta que quiero que me conteste hoy, tal vez es la única pregunta que quiero que me conteste, es ¿ustedes exactamente qué quieren? ¿Que las mujeres no trabajen o que las mujeres no tengan hijos? Esta es la pregunta a la que tiene que contestarme, por favor. Creo que vamos a producir una gran frustración en las mujeres españolas a las que les dimos alas, a las que impulsamos a trabajar, a pelear en el mercado laboral, a tratar de compatibilizar todas las tareas que esta sociedad les tiene asignadas, y lo han hecho. Y ahora que lo han hecho, vamos a devolverlas a casa. Creo que vamos a producir una gran frustración y creo que es una traición, porque nadie se lo dijo. Ustedes no les dijeron, nuestro modelo de Estado del bienestar necesita que vosotras volváis a casa en un gran número. Necesitamos muchas mujeres en casa, por 2 razones. Porque va a haber que ocuparse de los mayores, de los niños y de los enfermos, y además porque hay poco empleo. Y como hay poco empleo, entra como un guante en la sociedad española, desgraciadamente, la reflexión de que el trabajo debe ser para ellos y el tiempo parcial para ellas, porque así ellas tienen tiempo de ocuparse de aquello que nadie más va a ocuparse. Esto es lo que creo que han pensado y me gustaría que me lo explicara. Y le digo, trasciende con mucho las políticas de igualdad. No estamos hablando de políticas de igualdad. Estamos hablando de modelo, de diseño de futuro y, desde luego, de un cambio que yo sepa nadie pretendía. Ustedes creo que tampoco, porque no lo dijeron. Así que la he escuchado muchas veces, señora Mato, decir que la igualdad es cosa de todos. Pero de lo que no estoy nada segura es que su concepto de igualdad sea el mismo que el nuestro. Creo que no es el mismo.
o es posible que usted no haya tenido la capacidad, la posibilidad de hacer esta reflexión en el seno de su Gobierno y de decirles que estas decisiones van a afectar definitiva y dramáticamente a las mujeres españolas y que dentro de 15 o 25 años no las vamos a reconocer, que todos los avances logrados en la última década corren serio riesgo de perderse. Y en la cultura de este país eso puede encajar. En la cultura mayoritaria, en la que conocemos tradicionalmente, eso puede encajar. Bueno, hay muchas dificultades para encontrar un puesto de trabajo y hay mucha gente que piensa que las mujeres no deben competir en la misma medida por ese puesto de trabajo. Y hay mucha gente que piensa que es muy importante que las madres estén en casa cuando los niños y niñas vuelven del colegio. Y eso encaja, le digo, señora Mato, absolutamente con nuestra tradición más perniciosa para las mujeres. Es un mensaje nefasto, es un mensaje totalmente contradictorio con lo que ha sido la tarea de impulsar la igualdad en los últimos años. Y nunca hablamos de que ustedes fueran a quebrar ese principio. Así que, si a eso le añadimos que ustedes envían mensajes contra el espacio de libertad de las mujeres sistemáticamente, creo, como le digo, que puedo contestarle yo a la pregunta. Ustedes necesitan a las mujeres para que su estado de bienestar, su estado social, tal y como lo tienen pensado, sea sostenible. Solo es sostenible si las mujeres vuelven a la casilla de salida. Señora Mato, comete usted un error de bulto cuando dice que no distingue entre mujeres y hombres. Ese es el problema, es que hay que distinguir. El problema es que hay que distinguir, esa es la base para comprender el discurso que hacemos. Esa es la base. Hay que saber, no estamos en la misma situación, no partimos de la misma situación, no tenemos la misma historia, no tenemos las mismas oportunidades y por eso hay que distinguir, señora Mato, entre las mujeres y los hombres. Y se refería usted al debate de investidura y le voy a hacer una sugerencia también con todo respeto. No mencione usted mucho el debate de investidura, porque la política que están desarrollando se parece al debate de investidura como un huevo a una castaña. Así que no mencione mucho su debate de investidura. Ya sabía yo que me iba usted a contestar lo que me ha contestado, así que, como se imagina, tengo perfectamente preparada mi réplica. La herencia en este asunto de las mujeres no le sirve. No le sirve. Usted no va a convencer a nadie de que el Gobierno socialista, de que el Partido Socialista presenta una mala herencia al Gobierno popular en cuanto a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. No se canse porque no lo va a conseguir. Y dígame, en todo caso, ¿qué tiene que ver con la crisis económica, con la austeridad y con la herencia? ¿Qué tiene que ver con ello que ustedes hayan decidido revisar la ley del aborto para devolvernos a la clandestinidad? ¿Qué tiene que ver eso con la crisis? ¿Qué tiene que ver que ustedes vayan a dificultar el acceso a la píldora del día siguiente con la crisis? ¿Qué tiene que ver con la crisis que eliminen la igualdad de oportunidades en la asignatura de educación para la ciudadanía? ¿Qué tiene que ver con la crisis que se carguen las campañas contra la violencia de género que luego intentan recuperar porque se equivocaron? ¿Qué tiene que ver con la crisis, señora ministra, su obsesión por no llamar violencia machista a lo que es violencia machista? ¿Qué tiene que ver eso con la crisis? ¿Qué tiene que ver con la crisis que el ausente ministro de Justicia hoy diga que la maternidad es lo que nos hace mujeres? ¿Qué tiene todo eso que ver con la crisis? Tiene que ver con un modelo ideológico, que es lo que le he dicho al principio. Y todo encaja perfectamente como un puzzle. Ustedes hacen una apuesta económica de corte liberal que necesita, pero necesita como el agua, el modelo social tradicional para repartir las cargas entre el Estado y las mujeres. Porque si no están las mujeres, ¿qué hacemos con esas cargas? ¿Qué hacemos con esas responsabilidades? Y no me diga otra vez que da igual que se ocupen los hombres o las mujeres. No, no. En este país eso lo hacen las mujeres. Y cuanto menos peso haya del lado de los poderes públicos, más peso habrá sobre las mujeres. Y claro que será un freno, señora Mato. Y claro que las mujeres se plantean la dramática decisión de si ser madres o trabajar. Ya me gustaría a mí que no se la plantearan, pero se la plantean.
Mujeres de todos los niveles, de todos los niveles. Claro, cuando usted habla de libertad en este caso, he de decirle que la libertad es la trampa. La libertad es la trampa, porque no son libres, señora Mato, para tomar esa decisión. No lo son. No se puede aplicar ni la libertad en este caso, ni la igualdad para juzgar el comportamiento de las mujeres españolas, porque no son libres, porque no parten de la misma situación y porque nuestra obligación es facilitarles ese camino hacia la igualdad. Y ustedes no lo hacen, no lo han hecho nunca. Nunca la derecha española ha hecho absolutamente nada por las mujeres. Nada tenemos que agradecerles. Nunca ha hecho nada. Nunca la derecha española ha hecho nada por las mujeres. Jamás. Señora diputada, guarde silencio. Nunca ha hecho nada. Guarden silencio. Pero un momento, señora Valenciano. Un momento. No, le queda tiempo, pero lo que quiero es que respeten su tiempo porque es mi obligación garantizárselo. Adelante. Gracias, señora presidenta. No se enfaden. Nunca han hecho nada. Es verdad que muchas veces no han hecho nada en ningún sentido, ni para impulsar ni para frenar, pero llevan unos años intentando frenarlo. Ustedes no han acompañado ni una sola de las leyes de igualdad que se han traído a esta Cámara. Señora diputada, no voy a entrar en un diálogo con usted porque además la interpelación es al gobierno. Un momento, señora Valenciano. Señora diputada, el debate no se está produciendo con usted. Permita y confíe que la señora ministra sabrá decir lo que tenga que decir. Adelante, señora Valenciano. Nunca han hecho nada, más bien lo han frenado. En este caso están yendo mucho más allá. En este caso ustedes, por la vía de los recortes, por la vía de la crisis, con esa coartada, están transformando el modelo. ¿Lo están haciendo? Ya, al principio decía que no sabía si se daban cuenta o no. Se dan cuenta, lo hacen porque lo tienen pensado. Porque todo esto que les he dicho ahora, que no tiene nada que ver con la crisis, también lo están haciendo. Su modelo, para que sea sostenible, necesita de un modelo de mujer tradicional, de familia tradicional, de papel histórico de las mujeres españolas, porque si no, no habrá quien se ocupe de los niños y de las niñas, no habrá quien se ocupe de los enfermos, no habrá quien se ocupe de los dependientes, no habrá quien se ocupe de los servicios públicos que ustedes están recortando y necesitan que nosotras volvamos a ocuparnos. Y dice la señora Mato, confío en la capacidad de las mujeres españolas. Yo también, pero no se les puede pedir un sobreesfuerzo a las mujeres españolas. Lo que hay que hacer es facilitarles el camino para que puedan ser efectivamente autónomas e independientes. Gracias, señora Valenciano. Señora ministra.